Buenas tardes a todos los asistentes, tanto presenciales, en directo como online. Hoy tenemos la gran suerte de que Charo Castaño ha aceptado ilustrarnos con una de sus conferencias, con una de sus charlas, que son siempre tan interesantes y tan sabrosas. No voy a hacer la introducción, ya la he hecho en otras ocasiones, no voy a repetir porque este año pues, se nos ha ocurrido hacer un repaso de Freud. Estamos dando un buen repaso, pero con todo el cariño, es decir, el mismo hecho de que le estemos dando un buen repaso quiere decirse que tampoco es posible, tampoco es recomendable pasar hoja. Es decir, Freud está ahí, siempre seguirá estando ahí y, como me gusta decir, podemos estar a favor o en contra, pero no sin Freud. Entonces, creo que todos los que participamos en este ciclo y todos los que estamos en esta organización, pensamos que es muy interesante y es muy valioso seguir retornando, seguir volviendo a Freud. Además, hoy tenemos el punto especial, el aspecto especial de que Charo, como psicoanalista relacional, como más cosas que ahora voy a decir, es una gran especialista en sexología. Precisamente ese es el punto quizá con el que nos topamos, con el que disentimos de Freud, y que a veces también me refiero al pansexualismo, no a la importancia de la sexualidad. Es decir, afortunadamente Freud le dio la importancia a la sexualidad que no se le estaba dando hasta ese momento. Lo que nosotros nos tememos es que le dio un lugar en la explicación de los trastornos quizá excesivo frente a lo que ahora entendemos nosotros como necesidades más básicas, como son la necesidad del apego, es decir, el apego, el contacto, el vínculo. Charo, al ser especialista en sexología, también puede darle una vuelta al tema de la sexualidad, en concreto a los 3 ensayos para una teoría sexual, que nos permita situarnos, como en algún momento he dicho, dar un pasito atrás para poder seguir adelante, dar un pasito atrás, volver a la obra de Freud, que fue el origen de todo lo que estamos haciendo ahora, aunque sea en muchos casos a diferencia de cómo lo hacía él o criticando algunos aspectos. Vienen muchas otras cosas, pero corremos el riesgo de que dé yo la conferencia y que tú no tengas un espacio, con lo cual paso directamente. Yo te dejo que después hables mucho. No. Hablaré lo correspondiente. Rosario Castaño Catalá, Charo Castaño, es directora del Departamento de Psicología Clínica y coordinadora de la Unidad de Sexología del Centro Médico Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Allí es donde también tiene su consulta. Vicepresidenta del Instituto de Psicoterapia Relacional. Ella es la vicepresidenta, yo soy el presidente. Entonces, aquí estamos representados de manera bastante amplia el equipo directivo del Instituto de Psicoterapia Relacional. También ella es presidenta de la sección de psicoterapias psicoanalíticas de la FEA, cosa que donde yo también estuve hace años, pero que ya hace mucho que dejé. La FEA, la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Ella es la presidenta. Autora del libro La terapia sexual, una mirada relacional, que apareció en el año 2012 en nuestra colección de pensamiento relacional y que os recomiendo también encarecidamente. Y si quieres añadir, como siempre digo, o casi siempre digo, si quieres añadir alguna cosa que te parezca importante de tu currículum o de tu situación profesional, pues ahora es el momento. Ahora es el momento, tienes la palabra ya para seguir con la conferencia de hoy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Hacemos un buen equipo. La verdad es que trabajar en una junta de un instituto te ayuda mucho, te ayuda a pensar, ¿verdad? Aprendes mucho. Bueno, a mí me hace mucha ilusión y ha sido un placer aceptar el participar en este espacio que coordina Carlos Rodríguez Sutil, porque me parece que la idea de proponernos mirar hacia el origen del psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano, clásico, ortodoxo, como es conocido en el mundo, me parece una idea excelente, porque
yo creo que esto nos va a ayudar mucho a entender que el marco teórico que elijamos va a ser, tiene sus consecuencias en la práctica clínica. O sea, no es lo mismo que elijamos un marco teórico u otro para entender de una manera u otra y para escuchar al paciente, incluso para estar en todo el proceso psicoterapéutico. Es importantísimo. Además, yo creo que he tenido que releer otra vez, he releído todo el texto mirar, a ver cómo se pasa esto. O sea, voy a hablar sobre el texto que se publicó en 1905, que se tituló 3 ensayos para una teoría sexual. Cuando lo publica Freud, lo llamó Una teoría sexual y 3 ensayos. Después cambió el título cuando se hicieron las siguientes ediciones y revisiones, y lo dejó en este título, que es el que conocemos. Pero mi propuesta que le dice a Carlos de título, de más allá de los 3 ensayos para una teoría sexual, tiene un doble sentido. Por una parte, cuando Freud publica este libro, él en los años siguientes lo que hace es revisar, ampliar, cambiar de ideas. O sea, que si lees solo este texto es muy complicado entenderlo, se te hace muy complicado. Por eso en ese aspecto me apetecía mucho darle este título. Y por otra parte, yo lo estoy leyendo desde la perspectiva de lo relacional, desde la perspectiva de los años. Yo recuerdo que cuando tuve este texto en mis manos, sería segundo o tercero de carrera en los años 70, donde el psicoanálisis no era una asignatura del programa oficial de psicología, en la Complutense, por ejemplo, bueno, ni en la Autónoma tampoco, pero nos circulaban los libros en los años 70 de Freud y nosotros hacíamos grupos con psicoanalistas que ya trabajaban para que nos explicaran a Freud. Claro, a mí me llegó a mis manos un libro traducido de José Luis López Ballesteros, del alemán directamente, donde todo el libro ponía instinto, instinto, instinto. Yo no entendía nada. Al final descubrimos que es que el instinto teníamos que traducirlo por pulsión, que fue un concepto que introdujo Freud como novedoso. Entonces, yo lo que me he propuesto es el tema súper amplio. Entonces yo intento que haya una reflexión, que haya unos mensajes, y lo que quiero hacer es ver en qué contexto social se escribió este libro, cuáles fueron las aportaciones más importantes, y hacerlo a través de un recorrido que nos llevará a lo que incluso el propio Freud llamó la mitología del psicoanálisis, que ya lo has nombrado tú, lo de la mitología del psicoanálisis, ¿no? Y cuál es su influencia más allá del campo psicoanalítico. O sea, no quiero trivializar en aras de la limitación del tiempo y la realidad, pero sí quiero, digamos, que hacerlo de una manera amplia, aunque sea lo más clara posible, ¿vale? Así que me perdonáis si consideráis que lo de la trivializar no quiero hacerlo, ¿eh? A ver, este libro cuando se empieza a escribir en el año 1900, cuando Freud ya ha publicado bastante, cuando se publica la interpretación de los sueños. Él, cuando publica este texto, ya es conocido y reconocido en el mundo, en el mundo intelectual. Pero es más reconocido en el mundo intelectual, es decir, entre filósofos, literatos. Sin embargo, no es tan reconocido en el ámbito médico, que es donde él quiere ser reconocido. O sea, él realmente empieza a hablar de sexo en el ámbito médico, donde hablar de sexo tal como lo hizo Freud era impensable. O sea, imaginaros que estamos en la era victoriana, donde es una sociedad moralista llena de prejuicios, llena de mandatos patriarcales, pero en realidad Freud no habla de sexo. Él está hablando de psicosexualidad. A él le interesa más el desarrollo del psiquismo, y en este libro empieza a hacer lo del desarrollo del psiquismo, que hablar de sexo en las relaciones adultas, por ejemplo. Él, en ese sentido, Freud, a veces uno se confunde, por eso ahora lo veremos, porque leer a Freud es muy complicado. A ver, es un placer, pero a la vez es una tortura. Es una prosa muy densa, y además él lo que hace es una cosa, aparte de que va revisando y ampliando, como os he dicho, él lo que hace es que coge términos cotidianos y los convierte, hace un giro y los convierte en conceptos técnicos, que es complicado entenderlos, ¿no? Por ejemplo, el que os he dicho ahora mismo de pulsión, que es en la traducción en español no existe, en castellano no existe la traducción de pulsión. No utilizamos ese concepto, ahora lo utilizamos porque nos lo trajo, nos lo introdujo él, ¿no? Entonces, por otra parte,
sus conceptos en muchos aspectos ya no nos sentimos identificados con ellos, sobre todo en el tema de la sexualidad. Pero yo creo que a Freud no hay que leer solo sus textos, hay que leer su correspondencia. A mí me llama mucho la atención porque él quería ser reconocido y escribía mucho. Y antes de publicar tenía que tenerlo todo como muy meditado, porque él lo que quería es que él era consciente de que estaba creando una ciencia nueva, quería una ciencia del psiquismo, como lo llamaba él, ¿no? Entonces, no quería que los rechazos que realmente tenía, los rechazos los tenía, pero él tiene mucha correspondencia con todos con sus discípulos. Normalmente, fijaros que yo pensé, a ver, en su época, cómo se comunicaban, ¿no? Fijaros que ahora estamos todos conectados, ¿no? Pues en su época, finales del siglo XIX, principios del XX, estaba la prehistoria de las comunicaciones. Y él, que era la época de las estilográficas, porque no había otra cosa, él nunca escribía a máquina, empezaron las primeras máquinas. El primer teléfono que Freud lo tuvo a finales del siglo XIX, debía ser uno de los privilegiados. Tener un teléfono, vamos, era impensable. Los trenes correo y el mítico Orient Express, ¿no? Entonces, Ernest John, su biógrafo, tiene una correspondencia con él, tienen una correspondencia que se conservan más de 700 cartas. Y cada carta tiene una media de 8 páginas a mano. Imaginaros las horas que tenía que dedicarle. Y a través de esa correspondencia, él va diciendo cosas que luego cuando publica no las puede decir. Sus dudas, las opiniones, y también va ayudando a que se divulgue el psicoanálisis. O sea, él es consciente de que tiene un proyecto entre manos y que él es el líder. Todo el tiempo es consciente de eso. Entonces, ¿qué pasaba en la época en la que él estaba escribiendo? Esa época es donde la época victoriana ya va cediendo, porque aparece la caída del Imperio Austrohúngaro, la Primera Guerra Mundial y la transformación de los estados de Europa. Es cuando el comienzo de la Revolución Rusa, las tensiones de los años anteriores a la ocupación nazi, las dificultades de supervivencia que tenían, sobre todo los judíos. Daros cuenta que el psicoanálisis viene, prácticamente se podría decir que viene del mundo judío. O sea, ellos tienen hay muchísimos problemas en esa época y la emigración se va a América, se va a Estados Unidos. Pero Freud no le gustaba mucho Estados Unidos, no le gustaba Estados Unidos porque consideraba que era muy superficial. De hecho, hay una anécdota que le propusieron hacer una película, un guión sobre el psicoanálisis, y él se niega porque dice que eso es una no sé si dijo una superficialidad o, vamos, le parecía que no era ciencia. Él estaba centrado en la ciencia, era un neurólogo ocupado de su ciencia. Entonces, ¿qué aportaciones importantes ha traído este libro? Estamos hablando de 1905. La primera aportación que trae Freud es una verdadera provocación y un verdadero escándalo. O sea, cuando publica esto, no es cuando se organiza un verdadero escándalo con el psicoanálisis, no cuando publica la interpretación de los sueños. Y aquí esto le dolió mucho, o sea, él se quedó muy, muy afectado por este tema. Fijaros que en aquella época, en los años 20-30, hay una anécdota también de la psiquiatra Frida Kahlo, qué lapsus más bonito, porque me la estoy imaginando llena de colores, ¿no? Esta es Frida Richman, que luego fue conocida como Frida von Richman, que fue la que introdujo a Freud, a Fromm en el psicoanálisis. Y Frida cuentan que circulaban los libros, como en los años 70 en la facultad en España, circulaban los libros de Freud de un neurólogo llamado Freud que hablaba de psicoanálisis, interpretación de los sueños y sexualidad. Pero circulaban, o sea, no se debieron vender muchos números porque no se los compraban, ¿eh? O sea, era casi como secreto, no sabían muy bien lo que estaban haciendo, se estaba creando el psicoanálisis. Entonces, la palabra revolución, a él le afecta mucho. Le afecta mucho por una parte, pero le ayuda también a que el psicoanálisis vaya siendo aceptado, porque entre la gente, ese final final de la era victoriana y a principios de la edad moderna, se veía como libertad, ¿no? En el año 1920 hay una revisión, o sea, hay una edición y una revisión que revisan el mismo Freud y que además escribe un prólogo. Y os he traído fragmentos de ese prólogo porque ahí es donde se ve lo enfadado que está. Yo más que enfadado lo veo dolido,
cuando tú lees al principio, yo cuando leí esto la primera vez no me di cuenta, ¿no? Pero os lo leo porque es muy bonito esto. Dice, el inconsciente, la represión, el conflicto patógeno, el beneficio derivado de la enfermedad, los mecanismos de la formación de síntomas, etcétera, gozan de creciente aceptación y son reconocidos incluso hasta por quienes son en principio nuestros adversarios. O sea, está enfadado de verdad, o sea, está dolido porque le criticaron, tuvo muy malas críticas. Es menester recordar que la acentuación de la importancia de la sexualidad para todas las actividades humanas y la ampliación del concepto de sexualidad aquí intentada, que lo intentó en 1905, dice, ha suscitado siempre las más enconadas resistencias contra el psicoanálisis, dejándose llevar por las frases grandilocuentes. Se ha llegado a hablar de pansexualismo en el psicoanálisis, lanzándole el reproche absurdo de que pretendía explicarlo todo a partir de... Es verdad que él estuvo toda la vida. Yo no puedo afirmarlo, pero yo casi diría que estuvo defendiéndose hasta su fallecimiento. Él decía, no todo es, en realidad es que no todo es sexualidad, pero hay sexualidad en todo. Pero claro, la gente lo que le criticaba, y criticó al psicoanálisis precisamente, que solo se hablaba de la sexualidad, cuando no es cierto. Ahí es una mala comprensión del psicoanálisis. En este mismo prólogo, Freud hizo una cosa que él como no quería que se confundiera su ciencia con las ciencias del espíritu, con las mitologías religiosas, con la filosofía, él no referenciaba ningún filósofo y había leído mucho, porque además tiene una redacción preciosa, cuando escribe se nota que él ha leído mucho. Siendo médico, o sea, él habrá leído muchos textos de medicina, pero de filosofía leyó muchísimo. ¿Qué pasa? En este texto, por primera vez, sí que referencia a dos filósofos, porque necesita tener dos personas de referencia, para dos personas que consideraba, dos personalidades que consideraba que eran aceptadas y respetadas en el mundo, para decir, oye, no soy tan raro, no estoy diciendo cosas tan raras. Ya hace tiempo el filósofo Schopenhauer enfrentó al hombre con toda la extensión de las influencias que los impulsos sexuales, en el sentido cotidiano del término, ejercen sobre sus actos y sus aspiraciones. Y un mundo entero de lectores habría sido incapaz de olvidar tan completamente una advertencia tan perentoria. O sea, sigue muy dolido, ¿eh? Y dice, ¿cuán estrechamente coincide la sexualidad ampliada del psicoanálisis con el eros del divino Platón? Volveremos al eros del divino Platón, como lo llama Freud, casi al final de la conferencia. Por lo tanto, mirad, estas son las fotos que tiene puesta en esa edición de 1920. ¿Por qué es un libro tan provocador? Es un libro que, si os fijáis, está entre las mujeres de las tribus primitivas, fotos de un concierto de música moderna de los años 20. 60. No, porque bueno, sí, no, esta es una edición de 1920. En los locos años 20. Lo que pasa es que, a pesar de ser los locos años 20, como nos han llegado a nosotros, digamos que había mucho deseo de cambio y de libertad, pero este libro se vio como un peligro para lo que es la familia tradicional, la desintegración de la familia tradicional. Se vio también un peligro porque qué posición tendría la mujer si se hablaba de sexualidad femenina y masculina, y qué posición y qué autonomía, y también qué papel jugaba la homosexualidad, cómo se aceptaba la homosexualidad, porque Freud también habla de esto en el texto, ¿no? Entonces, ¿cuál es su segunda aportación? Él hace un intento de normalizar el estudio de la sexualidad. Pero es muy curioso, porque fijaros que el libro lo divide en 3 capítulos. Las aberraciones, hemos dicho la sexualidad infantil y la metamorfosis de la pubertad, ¿vale? En las aberraciones, a mí me resulta muy interesante, que es una palabra que nosotros ya no utilizamos perversiones. Aberraciones, según el diccionario, es algo como algo que está extraviado, algo fuera de lo lícito, algo ilícito, pero es una palabra clásica, antigua, no creo que la se utilice ahora. Pero él empieza su libro hablando de patología, en teoría. ¿Por qué? Porque es como trabaja él. Él observa los síntomas de sus pacientes en consulta, en análisis, y después trata de llevarlo a la normalidad, a la población general. Él está trabajando más la condición humana desde la antropología. Lo que pasa es que, y estudia mucha antropología, lo que pasa es que luego él, como médico, le va dando en su ciencia le va dando un carácter de patología, pero él estudia mucho
lo que es el ser humano desde la antropología. Y veréis por qué. Él, cuando habla de las perversiones, no hace un catálogo de perversiones como hacían los sexólogos de su época. Y aquí también los referencia, porque él habla de las principales, no sé si lo he puesto aquí o antes, los principales sexólogos de la época los nombra. ¿Por qué los nombra? Porque sabe que son personajes reconocidos y además él es valiente porque cuestiona todos esos conceptos de esos sexólogos reconocidos. Casi todos son psiquiatras, médicos, los sexólogos, y por lo tanto son escuchados por el mundo médico, ¿no? Él lo que hace es que introduce la idea de que la perversión es una condición de la sexualidad humana. Él dice, según sus palabras, en todas las culturas y a lo largo de los años todos fuimos perversos en la infancia. Fijaros en el detalle en la infancia, ¿eh? Y en 1917 dice, es más contundente y afirma, la vida sexual de los individuos más normales les aparece casi siempre mezclada con algún rasgo perverso. Y en el año 1920 se atreve todavía más y dice, la perversión también es el residuo de una evolución hacia el complejo de Edipo. Entonces, hablaremos del complejo de Edipo ahora. Para Freud hay una distinción entre desviaciones sexuales, aberraciones como lo llama él, y sexualidad normal. Esta última se alcanza cuando se supera el complejo de Edipo, se asume el complejo de castración y se acepta la prohibición del incesto. Siempre desde una lucha entre el principio del placer y el principio de realidad. Un conflicto que el niño o la niña aprenden a través de la educación y la disciplina que tiene como objetivo calmar el exceso de excitación con el que viene el sujeto al mundo. Hace otra historia, dice, entre las perversiones está la homosexualidad, pero tiene unas contradicciones en este texto. Yo lo noto muy inseguro. Lo noto muy inseguro volviéndolo a leer, porque dice, la homosexualidad, sin embargo, la homosexualidad, aunque la pone entre las perversiones, dice, considera que no es una conducta vergonzosa, degenerativa ni degradante, aunque tampoco es una superioridad. Y en nota a pie de página, porque todo el libro está lleno de notas a pie de página, dice, la superioridad de la homosexualidad hace referencia a una mayor sensibilidad. Y Freud no cree que el homosexual tenga mayor sensibilidad, ¿no? Entonces, dice que la homosexualidad es una detención en el desarrollo libidinal que le impide acceder al otro sexo. Sin embargo, en 1917 escribe, la homosexualidad es una ramificación casi regular de la vida erótica. O sea, intenta, no se atreve a decir, porque claro, él está investigando, no tiene unos referentes claros para poder tomar una decisión. También incluye la homosexualidad en la tesis de la bisexualidad originaria de todos los individuos, más propia de las identificaciones edípicas que de la biología. Intenta normalizar el fetichismo. Dice que todo sostiene que hay un cierto grado de fetichismo en todo amor. Y su origen está en la importancia de las tempranas impresiones sexuales. No va desencaminado, ¿no? Está haciendo más una visión antropológica. Da importancia a otras partes del cuerpo, no solo a los genitales, como ocurría hasta entonces, por ejemplo, a mucosas bucales, labiales, orificio anal, todo esto cuando él lo describe mucho, describe todo lo que es la anatomía y todos los genitales, y todo eso a los lectores de la época les impresiona. Introduce palabras cotidianas relacionadas con la sexualidad como repugnancia, pudor, vergüenza, compasión y moralidad. Pero anota a pie de página, dice, la repugnancia no se crean que yo voy en contra de eso, tengo algún prejuicio, es que eso lo da la educación, porque todos los genitales están al lado, el placer está al lado de los genitales, que tiene que ver con la micción, o sea, él se quiere defender, no quiere que la sexualidad se vea como algo patológico, que la gente considere que él está hablando de patología, sino de normalidad. Da importancia y explica el sadismo y el masoquismo en el sentido de que ocupa un lugar importante en las perversiones, pero en realidad para el autor del psicoanálisis, resumiendo, las perversiones y aberraciones es algo de la obstrucción del desarrollo o de la detención del desarrollo, podríamos decir, algo de infantilismo, y también las perversiones en el psicoanálisis clásico tiene algo que ver con la falta de culpa, con la ausencia de sentimiento de culpa, ¿vale? Esto nos da una idea, un poco, luego todo esto lo va ampliando a lo largo de todos los años y son temas súper complejos.
pero él le quiere dar una idea de normalidad. O sea, está intentando que podamos estudiar que la sexualidad salga de las alcobas, de esas alcobas oscuras, que salga de la biología, que es como se veía hasta entonces, y también yo creo que esto nos ayuda a que él ayuda a que se abra las puertas de la modernidad. O sea, esto para toda la gente que vivía en aquella época fue una verdadera revolución. Yo lo he puesto en rosa, cuando dice el reconocimiento de la sexualidad infantil fue una de sus mayores aportaciones. Hasta que Freud habla de que los niños tienen sexo y las niñas tienen sexualidad, no tienen sexo. ¿Habéis visto la diferencia? Entonces, hasta entonces, un niño hasta la pubertad, una niña, si tenía gestos sexuales que se consideraban sexuales, gestos, actitudes, fantasías, se diagnosticaba de patología. O sea, un niño podía ser patológico por ese tema. Sin embargo, él se atreve a decir esto. Él dice que todos los niños antes de la pubertad tienen sexualidad. Pero una de las aportaciones que a mí más me interesan y quiero resaltarla en esta conferencia es que él introduce que la sexualidad, el niño empieza a preguntar sobre este tema ya desde los 3 o 4 años. Y hace unas preguntas básicas que cuando lo leemos así no entendemos mucho. Porque dice, ¿por qué tengo yo esa cosita? ¿Por qué tiene el niño esa cosita? Es la primera pregunta que dice, en orden cronológico como él lo pensaba, ¿no? Que tiene que ver con cuando el niño va descubriendo y la niña la diferencia anatómica de los sexos. ¿De dónde vienen los niños? ¿Por dónde salen los niños? ¿Cómo se hacen los niños? Claro, todos los adultos con los ojos a cuadros, porque no quieren contestar a esto, ¿no? Pero es que Freud no se queda ahí en esas preguntas planas, él va mucho más allá. Él considera que el niño está preguntando porque quiere saber algo mucho más allá de lo que es el sexo. Está haciendo preguntas trascendentales. En el fondo está relacionando la sexualidad con lo enigmático, con el inconsciente. Esa es la importancia. ¿Qué significa lo enigmático? Estas 4 preguntas no son tan sencillas. Lo enigmático es cuando alguien pregunta algo trascendental, es decir, el niño hace preguntas para saber dónde está él, dónde se sitúa, cómo funciona el mundo. No está haciendo una respuesta simple, una pregunta simple. Y el enigma tiene que ver cuando uno pregunta algo enigmático y trascendental, ya sabe la respuesta. Lo que pasa es que la respuesta que le van a dar o que va él ya mismo incluso se la puede dar, es una respuesta que está encubierta de muchos significados y no es de fácil comprensión. Entonces, él nos dice, hay varios niveles de significación en una misma pregunta, que esto ocurre luego en los pacientes en la consulta, que a mí me parece muy interesante, y es, hay un nivel intelectual. El niño, a los 3-4 años, hace preguntas generales, no tienen que ver con el sexo. Que es la primera pregunta, eso, ¿qué es esta cosita? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué sí lo tiene? Entonces, él quiere que se le diga la verdad. No, está comprobando si sus padres le van a decir la verdad, porque él ya tiene cierta fantasía de lo que está preguntando. Hay algo en él que ya lo sabe. Entonces, él cuenta una anécdota de la carta de Lili, que son 2 hermanas que escriben a su tía Mali, para que les diga, imaginaros, en 1905, para que les diga la verdad sobre la cigüeña, ya que no entienden cómo lo hace la cigüeña. Y dice, los 3 los trae en camiseta, le pregunta una de las hermanas, los recoge del estanque, dice otra, tú estás casada y podrás entenderlo, pues lo puedes saber, porque nosotras vamos al estanque y nunca vemos niños. Me parece de una ternura, la carta es maravillosa. Dice, además, ¿cómo se puede saber que vas a tener un niño ya de antemano? ¿No? Esto lo cuenta en la ilustración sexual de un niño. Entonces, esa pregunta, cuando el niño quiere saber y quiere que le digan la verdad y quiere comprobar si el adulto le está diciendo la verdad. Cuando está en el nivel emocional, el niño hace esa pregunta con mucha angustia, porque él lo que quiere saber es si lo que se le acaba de ocurrir es algo que le corresponde solo a él o ha habido más niños que se les ha ocurrido lo mismo, ¿no? Esa angustia también la vemos en los pacientes en consulta, porque preguntan cosas importantes de su vida y sin embargo nosotros queremos darles respuestas y a veces hay que esperar
a ver cómo hacemos la respuesta, ¿no? El nivel de exploración de las relaciones con el adulto es otro nivel que tiene estas preguntas, porque ¿puede confiar el niño en los adultos o no puede confiar? Mirad, Ferenczi cuenta una anécdota que dice, una vez le dije a un niño de 5 años, escuchar, es que este es buenísimo, una vez le dije a un niño de 5 años que no tenía que tener miedo de los leones, pues si los miraba fijamente a los ojos, el león huiría. Su próxima pregunta fue la del niño. ¿Alguna vez un cordero puede comerse el lobo? ¿Puede? Y entonces Ferenczi le contesta, tú no te creíste mi historia, ¿verdad? No te creíste mi historia del león. Y dice el niño, no, realmente no me lo creí, pero no te enojes por eso. Me contestó el pequeño diplomático. O sea, es maravilloso. O sea, es como Freud aquí está este es Ferenczi, ¿no? Porque Ferenczi estudió la psicopedagogía, es verdad que desde los adultos, pero la he introducido aquí porque es de la misma época y nos viene muy bien para entender lo que estamos diciendo, ¿no? El otro nivel es el que lo tenemos que tener en cuenta en los niños también, es el nivel que es de una intención encubierta, agresiva, para poner nerviosos a los padres o incluso para agredirles. Todas este tipo de preguntas son las que luego en consulta las vamos a tener. A mí esto me enseñó bastante, porque al principio cuando yo pensaba, los niños preguntan y ¿qué pasa? No pasa nada. No, es que no son preguntas básicas, no son preguntas, van mucho más allá. Y me parece una de las aportaciones de Freud más importantes. Para él la sexualidad infantil es desde el nacimiento, pero según sus palabras dice, parece que la vida sexual de los niños se manifiesta ya en una forma observable hacia los años 3º o 4º, que es cuando empiezan a preguntar para él. Esencialmente la sexualidad infantil es de naturaleza perversa porque no es genital. Todo lo que no sea genital es perverso, que no tiene un fin, que es la procreación. Imaginaros, época victoriana. La sexualidad infantil está en la base de toda la sexualidad adulta. La sexualidad es el centro de la personalidad. Las demás dimensiones solo expresan o reflejan el desarrollo fundamental, sexual fundamental. Aparece siempre apoyada en funciones fisiológicas esenciales de la vida, como el acto de la succión del pecho, la defecación y la micción. El niño o la niña empieza pronto a distinguir dos placeres, el fisiológico y el sensual, en 3 zonas, oral, anal y genital. Y en esta distinción es donde se va produciendo la manipulación autoerótica o la masturbación, que él le quiere dar también una connotación de normalidad a la masturbación. Quiere sacarla de todo lo que sea lo mitológico, religioso, que está predominando hasta el momento. Es polimorfa porque está omnipresente en todas las zonas del cuerpo. Todo el cuerpo es de carácter erógeno. Después la libido se va concentrando en las 3 zonas erógenas, oral, anal, genitouretral, hasta confluir en la zona genital en la edad adulta. Y es perturbadora porque tiene carácter incestuoso. O sea, el adulto tiene que reprimir los deseos infantiles por los padres, tanto el niño por el padre y la niña por la madre, para poder evolucionar. Utiliza la palabra madurar, que a mí no me gusta mucho, pero sí que se utiliza lo de la madurez, ¿no? La madurez. Y evidentemente él considera que esa lucha entre el placer y la realidad hace que el niño, al superar el complejo de Edipo, sea un dique del incesto. Y toda esta sexualidad infantil arranca de una única energía, la pulsión o la libido. Y aquí venimos a la mitología del psicoanálisis, que es donde yo quería llegar, porque es lo que nos confunde a todos. La mitología del psicoanálisis clásico, la teoría pulsional del complejo de Edipo. Esa es la mitología, que lo dice el mismo Freud, ¿eh? El mismo Freud dice... en el año 1900, creo que fue 1932, dice, es nuestra mitología. O sea, la teoría pulsional y el complejo de Edipo son los pilares centrales del psicoanálisis clásico. Y él dice, nuestra mitología. O sea, porque es la que realmente ha creado más controversia, la que se ha debatido más y la que realmente veremos ahora qué hacemos con ella. ¿Qué es la mitología del psicoanálisis freudiano? En realidad, Freud, yo sé que todos lo sabéis, pero dejadme que lo recuerde. Dejadme que lo recuerde. Seguro que nos viene bien. Él en 1905 estaba cuando estás escribiendo el libro, antes de publicar el libro en 1905, él estaba viendo a histéricas e histéricos, o sea, hombres y mujeres.
Y él pensaba, y de hecho escribía en la correspondencia con sus discípulos y con sus colaboradores y colegas, pensaba que la histérica había sido abusada por los padres y el hombre también. Cuando él da una conferencia en el año 1896, afirma: la histeria sin excepción era consecuencia de abusos deshonestos en la infancia. Cuando él dice esto en la conferencia, tiene unas críticas brutales, o sea, se da cuenta que no lo van a aceptar. Si él escribe un libro sobre esto, lo van a rechazar totalmente. Pero es que además él, en los textos de la correspondencia, sí que dice que no se fía, no confía mucho, porque ya no sabe. Yo creo que está confundido entre que no lo aceptan y entre que él ya nos empieza a dudar si los pacientes y las pacientes hablan desde la fantasía, se lo han inventado, o realmente es verdad. Es verdad. Entonces, se hace un giro de marco teórico completamente y nos presenta el complejo de Edipo, que es, él dice, aunque sea nuestra mitología, porque además lo dice así, ¿no? Entonces, ¿qué nos presenta a raíz de ese marco teórico? Nos presenta a un ser trágico como el Edipo de Sófocles, que está dominado por el complejo de Edipo que configura el inconsciente freudiano. O sea, Edipo ciego, que no sabe, que tiene deseos que no conoce. Es una lucha entre los deseos y la realidad, donde Edipo interviene en la configuración del superyo, de la conciencia y la moral, y también interviene en las elecciones amorosas. O sea, le da una importancia tremenda. El Edipo freudiano tiene una única motivación, que es la búsqueda del placer. Y además el hijo Edipo es un hijo culpable. Se siente culpable por todo, debido a dos delitos que en teoría no comete, pero quiere cometer, que es librarse del padre y poseer el cuerpo de la madre. Si no supera este complejo, se moverá en la culpa neurótica, la histérica o la perversa. Leyendo esto me da una pena Edipo, porque no tiene salida, no tiene salida. Lo que nos presenta es a un paciente infantil, nos infantiliza al paciente. Lo deja en el diván y donde él nos lo deja aislado. ¿Qué implica esto? A los que Erich Fromm le dice lo contrario, dice, el Edipo, tendríamos que tener un Edipo benigno, es la necesidad que tiene todo niño o niña de recibir abrazos, de sentirse seducido por los padres, de tener esa ternura y esa sensualidad. Además, Erich Fromm lo cuenta muy bonito en uno de sus textos. Porque el complejo de Edipo conlleva la prohibición del incesto, la lucha entre los impulsos del deseo inconsciente y la realidad, la afirmación de la autoridad del padre, las diferencias de la sexualidad masculina y femenina, la importancia del deseo masculino. Él dice, mirad, se ha visto la importancia de la supervaloración sexual del hombre porque sí que él tiene acceso a estudiar al hombre. Pero a la mujer, dice, la investigación sexual en la mujer es muy difícil debido, escuchad, por las limitaciones impuestas por la cultura, por el silencio convencional y la insinceridad de las mujeres. Textual, estoy diciendo textual, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor. Considera que la actividad autoerótica, o sea, es igual tanto en niños como en niñas, pero no así cuando ocurre en la pubertad. ¿Por qué? Porque en la pubertad es que os he ido seleccionando mensajes que quiero un poco que nos ayuden a pensar, ¿no? Dice, los diques sexuales, que son el pudor, la repugnancia, la compasión, aparecen en la niña más tempranamente y encontrando una resistencia mayor que en los niños. Dice, las niñas tienen mayor inclinación a la represión sexual y cuando surgen impulsos parciales de la sexualidad, escogen con preferencia la forma pasiva. Para él, la libido es una energía masculina. Pero es cierto que dice, esa energía es igual para el hombre que para la mujer, incluso para la elección heterosexual o la elección homosexual. Él se contradice constantemente. O sea, yo ahora lo estoy leyendo desde mi perspectiva relacional y desde la experiencia de los años, digo, Freud en estos temas se contradice, porque o es masculina y femenina o la tienen los dos, la agresividad es masculina, pero la libido tiene energía masculina y la tienen los dos. Entonces, ¿por qué no la tiene la mujer? ¿Sabes? O sea, cuando empiezas a leer de una manera más puntillosa, ves un poco sus contradicciones.
Él se centra mucho en la disolución del complejo de Edipo, cómo se disuelve, pero yo me pregunto cómo se disuelve, me puse a buscar, porque no lo recordaba, ¿eh? Y de repente veo, hay 3 formas de disolver el Edipo. ¿Alguien de aquí se acuerda? Uno es abandonando el Edipo por decepción, o sea, el niño descubre que no tiene por qué estar tan enamorado de los padres, ¿no? Creo que además es la más natural. Otra es que lo abandona por la madurez, como el que abandona los dientes de leche, ¿no? Dice, bueno, ya que el Ratoncito Pérez ya me ha traído esto, ya no creo en los Reyes Magos, ¿no? Y el otro es por las amenazas explícitas o implícitas de castración, que si en principio el niño no se da cuenta, de repente un día lo descubre y se resiste a aceptar eso, se resiste a aceptar que él podía ser castrado por la amenaza o que la niña incluso está castrada porque no tiene, ¿no? O sea, él se va enfocando más en el niño que en la niña. Entonces, cuando analiza a sus pacientes, dice, hay 2 maneras de abandonar el Edipo, de una forma consciente, que es la natural, la que él considera que es normal, es decir, acepto la realidad. Y eso es verdad que durante mucho tiempo en los pacientes sí que se ve, o sea, el que acepta la realidad, que ahora Benjamin lo diría, es aceptar la terceridad, entrar en la realidad, salir de los idealismos, no iba desencaminado en este sentido Freud. Y por otra parte está la culpa inconsciente, la que tiene resistencias y donde el niño ya entramos en otra labor que yo creo que no entra aquí, pero es la lucha entre Edipo y Narciso y la lucha entre el yo y el yo ideal, o el ideal del yo, que eso es otro tema que yo creo que ahí lo dejo, que es muy, muy denso este tema. Entonces, este cambio de rumbo en el marco teórico fue muy criticado, evidentemente fue súper criticado, pero Freud consiguió dominar, que se quedara como la corriente oficial, sobre todo en Europa. En Estados Unidos, desde allí se empieza a investigar más pronto. Cuando Erich Fromm, por ejemplo, emigra a Estados Unidos, vuelve también, es muy freudiano. Erich Fromm dice, yo soy freudiano. Todos, bueno, Sullivan, todos se fijan en Freud, pero ya van haciéndole críticas cada uno desde el punto de vista que más les interesa o que más están viendo en consulta. Para Freud, sin embargo, él mantiene con una mano férrea y una disciplina impresionante, mantiene esta postura oficial que ha durado prácticamente hasta ahora, ¿eh? O sea, yo he llegado a ir a congresos hace poco donde el psicoanálisis o es clásico o no es psicoanálisis, ¿eh? O sea, eso es verdad, o sea, lo he estado oyendo hasta ahora. Él cuando sustituye la seducción traumática por las pulsiones inconscientes, aísla al paciente, como os decía yo, en el diván. Lo aísla completamente y lo atrapa en una triada edípica, lo saca de la sociedad, lo saca está continuamente en su propia fantasía, que es muy complicado. Yo por eso cuando empecé a estudiar sexología, cuando leía a Freud no entendía nada, pero cuando empecé a estudiar sexología me faltaban cosas. Me formé en psicoanálisis y dije, con el psicoanálisis clásico yo no puedo atender una dificultad de una relación sexual adulta, porque si infantilizo al paciente no salgo de la niñez. Hay que ver el pasado, pero el pasado que conecte con el presente y que haya una prolongación del futuro. No me puedo quedar en que la realidad de ese paciente de ahora no le esté afectando, que ahí es donde se descubren malos tratos, donde se descubre todo, ¿no? Claro, para Freud, él dice que lo más bajo y lo más alto y lo más bajo del ser humano se hallan íntimamente ligados en la sexualidad, más que en ningún otro lado, ¿no? El odio, el amor, la ira, todo está en el tema sexual, está todas las emociones positivas y negativas, con esa lucha. Y lo hace con una cita de Goethe que dice, desde el cielo a través del mundo hasta el infierno, ¿eh? O sea, la sexualidad puede ser esto. Entonces, lo que hace es que lucha por buscar que haya una especie de, que sean compatibles tanto las excitaciones que vienen desde dentro, o sea, hay 2 fuentes, la realidad viene de fuera, pero no afecta, solamente es para que haya un dique de todas esas explosiones que vienen, explosiones como el volcán de La Palma, o sea, explosiones, excitaciones que vienen de dentro. Para Freud, él separa deseo y amor. La ternura y el amor no se integran en el sexo. Cuando se ama no se anhela y cuando se anhela no se ama. Entonces, porque el niño sigue creciendo, y además ese es de cuando se ama no se anhela y cuando se anhela no se ama, es un texto, es una frase textual de él, ¿eh? O sea, yo no me la he inventado.
Él dice, el niño crece renunciando a cosas, al placer por lo menos en su intensidad, al deseo de los padres, a la omnipotencia. Es verdad que cuando un niño acepta la realidad, si vemos el complejo de Edipo desde la autoridad, es verdad que no entra en un narcisismo patológico, ¿no? Pero para él el narcisismo siempre era patológico, entonces se abandonaba el Edipo y se entraba uno se iba con Narciso, ¿no? También hay unas, renuncia a las fantasías de dominio sobre los padres y lo hace a través de mecanismos de defensa, que además escribe sobre los mecanismos de defensa. Carlos Rodríguez Sutil tiene un libro relacional de patología, psicopatología relacional, que también hace referencia y es muy clara sobre todos los mecanismos de defensa. ¿De dónde le viene a este hombre tanta influencia de separar el amor del sexo? La ternura, o sea, la ternura y el amor no pueden ir de la mano, ¿no? Como decía al principio, él dice que la sexualidad ampliada está inspirada en el Eros del divino Platón. Si os leéis el Eros de Platón, que él lo llama el divino Platón, lo podemos entender. Mirad, cuando Platón, o sea, escribe, él describe, hay 3 diálogos, los diálogos de Platón, que yo creo que para los psicoanalistas nos tiene que interesar, que son Fedón, Eros y Fedro. Son los 3 que hablan sobre el amor, la vida y la muerte. También está República, que habla de política, pero los más poéticos son estos 3 que os digo, ¿no? Él, en los diálogos de Platón, Sócrates les está contando a todos los que están reunidos en la sobremesa con buenos vinos y buenos caldos, que eso era en el banquete. En el banquete. Pero no están en el banquete, no es falso, no es un banquete, están después de la comida, están bebiendo, que se les criticaba mucho por eso. Y Sócrates dice que una sacerdotisa llamada Diotimia le había contado la historia de Eros. Yo os la he resumido mucho, pero os he puesto sus propias palabras. Dice, cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete, y entre otros estaba Poros, hijo de Metis. Después que terminaron de comer, vino a mendigar Penía. Mientras Poros, embriagado de néctar, entró en el jardín de Zeus y entorpecido por la embriaguez se durmió, entonces Penía, maquinando, impulsada por su carencia de recursos, a hacerse un hijo de Poros, se acuesta a su lado y concibió a Eros. Por eso Eros tiene una naturaleza de ambos, de pobreza y de recursos. Tiene la naturaleza de la madre, que es pobre, y del padre, que es rico, pero es rico en recursos, lo llama, ¿no? No dice la palabra rico. Dice, por una parte, Eros es pobre, duro, seco, descalzo y sin casa, duerme siempre en el suelo y al descubierto. Se acuesta siempre a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos. Tiene la naturaleza de su madre. Pobre. Por otra, está el acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama. Ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista. Es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive cuando está en la abundancia y otras muere, pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca está ni falto de recursos ni es rico, y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia. Ninguno de los dioses ama la sabiduría, ni persigue ser sabio porque ya lo es. El que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que no cree necesitar, ¿no? Aquí, para los diálogos de Platón, el amor es como si fuera el dique de todas las pulsiones. ¿Por qué? Fijaros que en ese, cuando nace Afrodita, cuando también se concibe Eros, Eros y Afrodita van de la mano, ¿no? Él dice, el amor es como un deseo de lo que nos falta y de lo que es conveniente a nuestra naturaleza, aunque yo me pregunto qué será lo conveniente. No lo sabemos, no lo sabemos. El amor es deseo de cosas buenas y de felicidad, y que lo bueno, esperaros que lo he puesto aquí, y que lo bueno sea de uno para siempre, y es también procreación en la belleza tanto corporal como espiritual. Claro, para ellos, para en el diálogo, Afrodita, porque si os fijáis estamos hablando del niño, estamos hablando de Eros, estamos hablando de Edipo, pero ¿a qué heroínas tenemos las mujeres en el psicoanálisis? No lo tenemos, pero sí tenemos a Afrodita,
para ellos tiene el dominio de las relaciones sexuales, Afrodita, afrodisíacos, lujuria, todo lo físico, mientras que Eros es el que tiene el dominio del amor, del enamoramiento, el que pone los diques a todas las excitaciones físicas y corporales que las trae Afrodita. ¿Sabes? Van de la mano los dos, ¿no? Pero van separados. Es muy curioso porque yo me imagino, os lo he traído así, porque claro, si no os doy una clase de Freud, eso no vale. Eso no vale. Lo que vale es que nosotros pensemos un poco, ¿no? Desde el punto de vista histórico, y ahí voy terminando, desde el punto de vista histórico, la teoría de la sexualidad freudiana tuvo mucho éxito por lo que os decía antes. Porque claro, Freud lo primero se puso a la tarea y lo consiguió. En ese sentido yo lo admiro, porque era difícil y lo tenía todo en contra. Pero también yo creo que sí que siguió hasta nuestros días porque por la capacidad y la tenencia para defender, también por la idea del inconsciente personal como algo inseparable de una forma de entender la sexualidad, como algo irracional, enigmático, inaccesible, incomprensible y sin embargo es esencia de la vida misma, ¿no? Entonces ha llegado hasta nuestros días con una influencia bastante importante, con todas las ideas que os he dicho, de la separación de la ternura, la separación del sexo. Las aportaciones más importantes que a mí me parece que son fundamentales y por eso nos seguimos llamando psicoanalistas es el descubrimiento del inconsciente, el reconocimiento de la sexualidad infantil, lo enigmático de la sexualidad y la investigación sexual infantil, la curiosidad. O sea, desde que yo empecé a ver que la curiosidad en un niño, en la historia clínica de un paciente, cuando un paciente ha tenido curiosidad por cosas del sexo, normalmente tiene un desarrollo más normal que la persona que jamás ha preguntado nunca nada, nunca ha hecho nada. Y luego está el estudio de las perversiones desde la perspectiva antropológica, más que desde la patología. Sin embargo, el inconsciente freudiano no nos sirve ya, porque es un inconsciente aislado, es un inconsciente que no tiene en cuenta la realidad y que se va, ¿cómo se dibuja? Por capas, ¿no? Mientras que la mitología del psicoanálisis clásico, la teoría pulsional y el complejo de Edipo, ese se ha rechazado prácticamente, yo os he ido poniendo aquí autores, pero prácticamente yo diría que desde el principio, porque Freud nunca estudió a los niños, estudiaba a los adultos y a partir de los adultos hablaba de la sexualidad infantil. De hecho, nunca se estudiaba a los niños si no fue a partir de los postfreudianos, o sea, las mujeres psicoanalistas que se dedicaban al psicoanálisis infantil, que si no, no hubiéramos entrado en el psicoanálisis, o nos ponían como madres a hacer eso o no, que también el psicoanálisis también tiene su punto. Claro, para llegar al psicoanálisis relacional ha habido todo un proceso, pero el psicoanálisis relacional empezó en el año 1989. Yo siempre tengo mi duda, Carlos a lo mejor es mi duda sobre si fue en el año 89 o fue antes con Stefan Michel, el psicoanálisis relacional en Estados Unidos, ¿no? Y el psicoanálisis relacional, aunque ya es otro tema, pero lo dejo para ir cerrando, sigue viviendo la sexualidad como algo animal, como decía Freud, pero se sigue preguntando qué es lo que hay en el sexo, que lo puede convertir en algo intolerable, por qué la sexualidad se puede sentir como algo extraño a nosotros, pero se estudia con matices muy diferentes. Es decir, para nosotros el ser humano es un animal social, y el ser humano es animal y social a la vez, pero lo biológico y lo social van como lazos fusionados, o sea, es lo que se ve aquí, mirad. No os lo dije, pero este dibujo de la cabeza de Freud con una mujer desnuda es el dibujo que circulaba por la facultad cuando nosotros estudiábamos. Y cuando lo vi en Google dije esto, porque yo lo tenía una carpeta con el dibujo y me encantaba, porque era como algo impresionante, ¿no? Entonces, ahora se representa, digamos, con la escalera. El psicoanálisis relacional no es lo mismo. Partimos de otra base, partimos de la base de que el ser humano está integrado. Además, hemos introducido el apego, que decía al principio Carlos, hemos introducido el género, que en el psicoanálisis clásico no aparece como en un sitio, y digamos que hemos introducido muchas cosas con las neurociencias, la investigación, y todo es la investigación
de las neurociencias y la investigación psicoanalítica, que ha habido mucha investigación y uno de los autores que más ha investigado en España ha sido Alejandro Ávila y también que Carlos también has estado tú en muchísimas investigaciones. O sea, digamos que en psicoanálisis ha habido investigaciones, tampoco se le puede achacar que no esté. Y con eso yo termino y si queréis abrimos un debate y hablamos de lo que queráis, ¿vale? Vamos, yo creo que lo primero es aplaudir. Aunque luego tendremos oportunidad de volver a aplaudir, me parece... Aunque luego te critiquemos, pero... No, criticarte en absoluto. Tira, a mí me parece que tu presentación, que tu conferencia toca todos los puntos básicos importantes y además le das una perspectiva moderna, actual, que nos llevaría... A mí hoy, excepcionalmente, me gustaría decir todo lo que se me ha ido ocurriendo, que normalmente, pero no quiero abusar, porque te vuelvo a decir, la exposición que has hecho es la exposición correcta desde la perspectiva nuestra y actual. Desde el primer momento, es decir, a mí me surgía al hablar de la sexualidad, del sexo, de la sexualidad desde una perspectiva diferente de la de Freud, al no aceptar la sexualidad, la psicosexualidad freudiana como la base de nuestro funcionamiento, tanto teórico como práctico. Es decir, no nos parece que ese sea la esencia. Y claro, nos encontramos muchas veces con el rechazo de la oficialidad, del rechazo del psicoanálisis más clásico, que todavía existe, aunque ningún psicoanalista actual, que se llama freudiano, siga manteniendo las mismas tesis de Freud, pero al menos sí parece que las mantienen cuando nos acusan de cosas a los relacionales. Es decir, muy a menudo se nos acusa de no dar importancia al cuerpo, no dar importancia al cuerpo y a la sexualidad. Evidentemente eso es incierto, es decir, habría que decir, bueno, porque no aceptemos la teoría de la libido y porque no aceptemos las etapas propiamente que planteaba Freud de la sexualidad, no quiere decir que para nosotros el cuerpo no sea importante. Es más, a mí me parece que, como decía Nietzsche en algún sitio, no recuerdo dónde, es decir, somos cuerpo y nada más. Es decir, el alma, si acaso es algo que tiene que ver con o que está en el cuerpo. Yo me adhiero a esa concepción. Pero bueno, ese sería otro jardín. Cuando dice Charo cuando leyó el texto citado, el de 1905 de Freud, bueno, de 1905, y como ella ha dicho, según cuentan los expertos, es la obra de Freud que tiene más capas, es decir, es como una cebolla, es decir, tiene añadidos sucesivos de 1910, de 1920, de 1923. Es decir, si lo lees, yo hace mucho que no lo leo y me tocaría volver a leerlo. Si lo lees, te encuentras con que hay añadidos y añadidos y añadidos. Es la obra más compleja de Freud, junto con la interpretación de los sueños. Él una vez parece ser que eligió sus dos obras favoritas y eran estas dos. Entonces, cuando ella se encontró con el texto, me pasó como a mí, de instinto. Y claro, lo de pulsión, ya se ha establecido el término de pulsión. Por cierto, si buscas en los diccionarios el Trip, que es la palabra alemana para pulsión, en los diccionarios más acreditados siguen hablando de instinto. Es decir, que Luis López Ballesteros y de Torres tampoco estaba tan descaminado como Strachey. Es decir, la primera traducción al inglés es instinct, y cuando Melanie Klein escribe sus obras dice instinto hasta que te aburres. Los últimos kleinianos ya correctamente, bueno, o astutamente sustituyen todos estos términos por trip, en inglés drive, es decir, la pulsión. Pero conviene atacar a Freud, pero conviene atacarlo en los términos correctos. Es decir, no porque sea excesivamente biologicista o no porque sea
instintualista, no era instintualista. Cuando él introduce el término trip, está dando una versión psicológica, aunque lo de la psicología no terminara él de identificarse de todo al ser neurólogo, quería alguna ciencia más dura, pero bueno, se ve obligado a practicar la psicología. Claro, es importante lo que dice Charo, bueno, todo lo que dice ella es importante cuando dice lo de, para Freud no era propiamente el sexo, sino la psicosexualidad, evidentemente. Eso es una observación importante, es decir, podremos desistir de algunas de sus posiciones, pero lo que no podremos nunca ignorar es el avance que supone en este terreno concreto su percepción, su manera de concebir. Claro, dice, no todo es sexualidad, pero la sexualidad está en todo. Bueno, yo ahí discrepo de esa... Se siente muy dañado, muy dolido cuando le acusan de pansexualismo. Pero yo siento, cada vez que leo a las obras de Freud, cosa que recomiendo, me encuentro en el pansexualismo. Es decir, me encuentro que en definitiva, y por citar una cosa, que se podría buscar muchas, pero últimamente estoy leyendo El malestar en la cultura, que es del 30, y a mí esa concepción de que el afecto y el cariño paternos no es nada más que, bueno, no es nada más, o en realidad es la sexualidad desviada de su fin. Vamos a ver, querido maestro, lo está diciendo usted al revés. Es decir, el afecto, el apego, el contacto es el que abarca a la sexualidad, aunque la sexualidad no entre del todo, porque también la sexualidad puede tener su parte agresiva, destructiva, pero bueno, eso ya nos llevaría a otro jardín que dejamos para otro día. La filosofía, sí, es decir, cita a Schopenhauer. ¿El otro que cita quién es? ¿Nietzsche? No, cita a Platón. Platón. El texto es Platón bueno, decía, no sé dónde decía... El libro de Schopenhauer que habla de la mujer, que yo cuando lo leí me enfadé mucho. Os podéis imaginar un filósofo que a las mujeres las pone fatal. Le decía, pero ¿cómo puede estar citando a este personaje? Y luego resulta que es que lo tienes que leer, como tú dices, no atacar, sino entender en qué época se escribe eso, porque claro, a mí me pasa con los pacientes, necesito saber en qué época, de qué época me están hablando, dónde han crecido, en qué contexto social, porque yo cuando leo a Freud me puedo enfadar cuando dice las mujeres son insinceras, ¿vale? Entonces digo, a ver, este hombre, ¿de dónde viene? Entonces me pongo a leer el contexto y entiendo eso. No lo acepto, pero bueno. Como el psiquiatra que dice, este paciente es que en definitiva no me está contando sus delirios y alucinaciones, y el paciente no se lo dice, pero se piensa para sí mismo, es que si te los cuento me aumentas la dosis de neurolépticos. Sí, claro, es decir, ¿por qué la mujer es insincera? Porque si no va a recibir el castigo por algún sitio. Bueno, la cuestión de las perversiones, luego Freud, para mí las genialidades del maestro. Freud define las perversiones en los mismos términos que las definiría el Papa. Sí. Es decir, todo aquello que impide la normal reproducción. Es decir, todo aquello que va ella en contra de la reproducción. Y a mí me parece que no hay ninguna otra definición posible. Ya sabéis aquella otra que a mí me gusta tanto de egoísta es aquel que no piensa en mí. Bueno, pues no hay ninguna otra definición posible. Pero Freud lo está diciendo, yo entiendo, con un tono de absoluta neutralidad. Es decir, no está añadiéndole una moralina a las perversiones, las está definiendo y las está estudiando, necesita definirlas de alguna manera. Entonces la homosexualidad aunque hay sus más y sus menos, pero yo creo que en definitiva leyendo los que lo han hecho con este objetivo, la obra de Freud de principio a fin, la homosexualidad se entiende que no es algo execrable, rechazable, ni un desdoro de la persona, ni una... Bueno, es decir, yo creo que eso es lo que predomina en el pensamiento de Freud. Bueno, la castración, la prohibición del incesto, es decir, aquellos elementos que constituyen la base del funcionamiento humano en sociedad, porque si no hubiera este tipo de cortapisas, en opinión de Freud no habría sexualidad. Bueno, en opinión de Freud y en opinión también de Levi-Strauss. Levi-Strauss decía que
el gran antropólogo francés, decía, hace muchas elaboraciones sociológicas sobre la importancia del rechazo del incesto, del tabú del incesto. Es decir, si no hubiera un tabú del incesto, no existirían las sociedades tal cual las conocemos. Bueno, las preguntas trascendentes, lo enigmático. Yo creo que ahí yo añadiría, con tu permiso, también la muerte, como una de esas preguntas sobre lo enigmático que están en el pensamiento infantil. No sé si lo cita también Freud. Él lo cita, pero lo cita de una manera así como no muy clara, pero es cierto, la muerte lo dice. Y dice, y claro, estamos acostumbrados a oírlo, que casi lo damos por bueno. Esto de la única energía es la libido. Claro, dice, se necesita haberse chapado muchas cosas, muchas obras de los relacionales para darse cuenta de que, oiga usted, ¿y por qué necesitamos una energía? Es decir, Freud parte de que necesitamos postular una energía para explicar el funcionamiento psicológico del ser humano. No, ya vemos que funciona. Yo no necesito postular una energía. Otra cosa es que hablemos de motivación o de las fuentes de motivación. Eso lo dejo para otro momento. Y claro, él propone a partir de ahí una mitología. En algún sitio habla también de la bruja metapsicológica. Esa sería la mitología. Cuidado con esto, porque dices, bueno, nuestros conocimientos fehacientes nunca llegan a cubrir toda la realidad de la que necesitamos explicar. Es decir, por mucho que avance la ciencia, siempre habrá contenidos que no se puedan explicar. La mitología es una forma de responder a esos enigmas, a esas partes que necesitamos darle alguna respuesta para seguir al día a día. Es decir, a Freud, no comamos de vista que a Freud le vino bien la libido. Es decir, a partir de postular la libido pudo construir toda su teoría. Nosotros lo que intentamos es construirla de otra manera. Que de alguna forma que diríamos pues que sustituimos su mitología por nuestra mitología. En nuestra mitología lo importante, como he dicho antes, es el apego. El ambiente, la situación traumática. Es decir, Freud abandonó la teoría del trauma en esa famosa carta a Fliess, a su amigo Fliess, en la que dice, ya no creo en mi histérica. Pues bueno, no crea usted en su histérica, pero no deje de creer en las causas ambientales, en los traumas ambientales que se viven y que serían responsables también de la patología. Es decir, la patología no surge solo. Él tampoco da esta explicación tan radical de que todo surja de la dinámica interna psicológica, pero bueno, en definitiva, esto lleva a culpabilizar al individuo, a culpabilizar al paciente. Si tú tienes esta problemática es porque no has resuelto tu conflicto, tu complejo, un término que introdujo Jung, complejo, tu conflicto edípico. Bueno, y tanto es así que como nuestro amigo Ferenc iba a presentar su trabajo maravilloso sobre la confusión de lengua en el año 32 en el Congreso de Wiesbaden, diciendo que los abusos y los malos tratos infantiles eran mucho más abundantes de lo que se pensaba, que era la razón por la que Freud abandonó la teoría, porque decía, es que si no voy a tener que postular que estos abusos se producen de una forma frecuentísima. Pues bueno, Ferenc le daba la vuelta al argumento y le decía que sí, que se producen tan abundantemente. Y ya no solo los abusos, sino la situación de la confusión de lengua, es decir, que es la crisis que da origen al psiquismo, al inicio del psiquismo adulto. Es decir, no vamos a entrar hoy más en eso, pero casi siempre que hablo en esta casa cito a Ferenc y la confusión de lengua. Es una manía de un servidor. Bueno, ¿qué ocurre con la mitología? He dicho algunos elementos de la mitología. Bueno, que nosotros tenemos nuestra propia mitología y según la concepción moderna de los antropólogos y teóricos que se dedican a estudiar la mitología es una explicación, es un intento de explicación y en muchos casos racional, o racional hasta cierto punto. Eso otro día nos dedicaremos a hablar de la antropología. Bueno, el Edipo, tal como lo presenta Freud, en cambio, a mí me gusta decir que la descripción del Edipo está más
Es decir, es más jugosa, está más cerca de nuestra manera de entender las cosas. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un contexto familiar, nos está hablando de una matriz relacional, de una matriz familiar, aunque no estemos de acuerdo con la universalidad del Edipo y sobre todo con la interpretación como eran Ferenc y Fairbairn, perdón, el primero que lo señaló. Bueno, el mito, la historia del mito de Edipo, de Sófocles, era Sófocles, empieza con el oráculo de Delfos diciendo que matará a su padre y se acostará con su madre, y el rey, el padre de Edipo, decide eliminarlo. Entonces un criado lo lleva y lo deja en medio de la selva, de lo salvaje, con los pies atados. Es decir, ¿qué es lo que tenemos primero en la historia? Tenemos un maltrato. Un maltrato familiar, un maltrato familiar evidente, es decir, un abuso extremo, es decir, sobrevive de la forma que sobrevive, pero eso no es incluido en la explicación de la dinámica del mito de Edipo. Pero bueno, vuelvo a decir, lo reinventa Freud lo reinventa completamente. Como reinventa muchas otras cosas, todo aquello. Se inspira en Sófocles, en el Edipo de Sófocles, pero se lo reinventa. O sea, para él el padre es el bueno. Cuando Edipo sufrió maltrato. ¿Sabes? Claro, es decir, lo primero que, vamos, razones tendría Edipo para estar enfadado con su padre, pero vamos, cuando se lo carga, esa es otra. Es decir, se carga a su padre sin saber que es su padre y se casa con su madre sin saber que es su madre. Es decir, ¿dónde estaría la culpa? Pero ahí quedaba en lo inconsciente, sería lo inconsciente filogenético incluso o heredado. Bueno, de las formas bueno, sí, lo de la libido masculina. Bueno, toda libido, toda energía psíquica, según Freud, es masculina. Y aquí tiene que ver con que él entiende que toda la libido es activa. Y si no es activa, no es libido. Entonces, aquí hay yo creo que es si no es activa, es femenina. Es decir, la feminidad, por definición, aceptando determinadas definiciones, claro está, es pasiva. Entonces, eso tiene que ver con determinadas creencias muy arraigadas, el yin y el yang de la filosofía, llamémosla así, oriental, implica eso, es decir, lo activo, lo pasivo, lo masculino, lo femenino, es decir, está todo de ese lado. Entonces Freud ahí no se sale, no logra salirse de esa tradición y se encuentra a veces, nos encontramos a veces con cosas un poquito sorprendentes en su obra. Luego lo del Eros, el pobre pero con recursos, que es la descripción que hace Sócrates en el banquete. Y que Lacan en uno de sus seminarios analiza de frente y de perfil y que le da 200.000 vueltas a esta historia. A mí me ha recordado la poesía aquella de Góngora, ciego que apunta hacia tinas, caduco y rapaz. Si os apetece un día os la canto, porque era tal como la cantaba hace muchos años Paco Ibáñez, pero que es una poesía muy culterana, conceptista, culterana, muy concentrado en su significado. Bueno, el inconsciente por capas, Freud no estudió a los niños, es decir, estudió a los niños a través del adulto, se suele hacer esa gradación. Melanie Klein estudió a los niños pequeños a través de los niños ya no tan pequeños, y ya uno de los factores que impulsan el psicoanálisis relacional es el estudio de los bebés propiamente y de la conducta de la relación de los bebés con su entorno. Es decir, ahí es donde ir sacando las analogías que pueden permitir entender. Ya Winnicott había señalado el camino, porque Winnicott era pediatra y algo le sirvió el trabajo en pediatría para entender el desarrollo del niño y entender también al adulto a través del desarrollo del niño. Entonces yo resumiría, incluso me puede venir bien para alguna charla posterior, perdona, que abuse, yo resumiría el psicoanálisis relacional ¿en qué se diferencia? Pues no energía, no solo dinámica interna, el apego sobre la sexualidad y dos formas de inconsciente. Hoy no toca, sería la diferenciación según Balin, la de Falla,
o la falta básica o la falla básica frente al conflicto. Luego, de lo del invento del término, dice Bromberg que Stephen Mitchell, en un seminario que se reunían, Bromberg estaba muy en contacto con Mitchell, me parece que era en los años 80, lo de la fecha exacta yo creo que no se sabe. Mitchell introdujo esta idea del psicoanálisis relacional, porque bueno, se superpone con otras definiciones, con otros términos que se utilizan mucho y que yo creo que son sinónimos, como es el psicoanálisis relacional. Tendríamos el intersubjetivo de Stolorow y su gente, y luego el interpersonalista, que era la propia William Alanson White Institute, que es donde están Bromberg, Mitchell y muchos otros, en sus orígenes, con Sullivan, con Eric Fromm. Sullivan yo creo que es el que introduce el término de interpersonalista. Yo creo que relacional intenta englobar todos. Sí. ¿No? Sí, es posible. Pero vamos, Stolorow y su gente siguen diciendo intersubjetivo, y no, alguna vez citan, unos se leen a otros, pero vamos, es otra cuestión, como decía Freud, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Bueno, seguimos con todas las preguntas que queráis hacer, observaciones, aclaraciones. Yo había pensado que, ya que comentabas más allá, pensaba en, como estamos en el centenario de Psicología de las Masas, ¿no? Que podríamos de alguna manera, en Psicología de las Masas se cita ese texto, que probablemente lo cita Strachey, porque lo cita en nota, párrafos de Freud que tendrían que ver con el texto de los tres ensayos. Entonces me parece que esto también nos podría llevar al tema de redes sociales, violencia y tal, y de alguna forma a toda la temática de Fromm de la anatomía de la destructividad humana, en el sentido de la agresión espontánea, en cuanto a poderla relacionar con la pulsión en sí. Porque claro, lo pulsional yo creo que se puede aceptar, pero lo que ocurre es que no tendría por qué estar ligado a lo sexual. A mí me parece que además Freud, podemos hablar que habla de cuerpo, pero el cuerpo de Freud es muy peculiar. El cuerpo de Freud es el cuerpo de Freud. Y el sexo de Freud también es muy peculiar. Es un sexo citado en fijaciones corporales. Entonces tenemos un cuerpo muy diferente en Merleau-Ponty, en tantos filósofos, antropólogos, psicomotricistas. Entonces, bueno, no sé, este tema creo que el de las masas lo vais a hacer, alguna conferencia se va a hacer ahora, ¿no? En este ciclo se hablará sobre ese texto, sí, por eso no he querido yo entrar. Porque sí, también Lacan en el seminario 1 y seminario 11. Sí, el 11 es el que yo me estaba refiriendo antes. Creo que era el 11. El 11, sí, era el 11. Ah, que está ahí. Pues no lo veo. Por favor, importante. No. Silenciarse. No. A ver, Charo, muchas gracias por este resumen al darnos una visión tan actual de la sexualidad, como dice Carlos. Rosa Domínguez. Gracias, Rosa. Qué bien que hayas estado detrás de la pantalla, que nos veía. Yo, fijaros, estaba pensando que lo que pasa es que es muy larga la conferencia, si me pongo las ideas que me venían, ¿no? Como hablaba mucho de Edipo, estaba pensando en que en los años 50 hubo el psicoanálisis dejó de ser una revolución, dejó de ser considerado como una disciplina revolucionaria. En los años 50 se pensaba que precisamente el psicoanálisis estaba del lado de la normatividad, como llamamos ahora, al lado del oficialista, ¿no? O sea, las personas tenían que adaptarse a una realidad social, les gustara o no les gustara, ¿no? Por eso muchas veces personas que van a consulta por un problema, por algún trauma, donde no se les estudia, por ejemplo, la parte de la realidad, y si es que es de la realidad, por ejemplo, imaginar los malos tratos, o qué haces con tu pareja, qué está pasando. Por eso en el psicoanálisis relacional se nos ha achacado mucho lo que dice Carlos, o sea, es que sois superficiales. ¿No? Yo he oído la palabra sois superficiales, porque veis el presente, digo, no, es que el presente no podemos dejar de verlo. O sea, yo estoy con un adulto,
y ese adulto me tiene que explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, en los años 50 lo que pasó es que salió un libro que se llamaba El Antiedipo, que fue por toda, de mano en mano, donde el Antiedipo era un hijo diferente al hijo Edipo, ¿no? Era el hijo típico de la revolución de la revolución sexual de mayo del 68. O sea, era un hijo que no tenía culpa, que quería librarse de los padres de una vez por todas y que lo dejaran en paz, que quería experimentar por su cuenta, ¿no? Y ahora hay otro héroe que ha salido con el psicoanalista italiano Recalcati, que habla del síndrome de Telémaco. Entonces, yo siempre digo, bueno, a ver si conseguimos encontrar una heroína. Os juro que he estado mirando por todas partes y no encuentro una heroína. Pero Telémaco es interesante como héroe, ¿no? En el sentido de que Telémaco no es maltratado por el padre, él no es abandonado por el padre como Edipo, sino al contrario. Es un libro que os recomiendo que leáis, porque es un hijo que el padre se va porque no le queda más remedio, tiene que marcharse a la guerra. Y él necesita que vuelva, pero desde el cariño, desde la negociación, no desde ese Edipo que tiene un padre autoritario, omnipotente, sino un padre que ponga límites, que recupere, para que él pueda recuperar alguien que ponga normas en su época, ¿no? Ahora las normas las puede poner una mujer, pero imaginaros un padre que cuando se va, todos quieren acostarse con su madre, hay mucho desorden, él pregunta, Telémaco pregunta porque Ulises es el que se va, no lo he dicho. Telémaco pregunta a las autoridades del pueblo que hace, que le ayuden, que haya una autoridad desde el cariño, no desde una autoridad. Él espera a un padre cariñoso, un padre que es un poco el padre que se está desarrollando ahora, los padres de ahora, ¿no? Que están hablando más de la negociación, de una autoridad transversal, una autoridad piramidal. Y a mí, fijaros que hablo de sexualidad y sin embargo me voy digamos a un principio, el principio de realidad siempre, ¿no? Es una cosa que quería comentaros, ¿no? Que no he querido alargarme más para que podáis preguntar. ¿Qué pone aquí? A propósito de esto, es muy interesante la obra de Margaret Atwood, Penélope y las 12 criadas, donde se da voz a Penélope y sus acompañantes mujeres. Alejandro, muy buena idea. Sí, tienes razón. Habrá que... Tenía otras propuestas, son Ariadna, Ifigenia y un poquito, es un regalo envenenado, Medea. Bueno, pues si queréis desde lo relacional buscamos una heroína. A ver si encontramos una que nos guste a todos. Que no es fácil. Pero me voy a apuntar la de Penélope y las 12 criadas. Yo de repente, bueno, más que preguntas como esta idea que estoy haciendo juego de el amor diferente a la ternura que se decía y cómo a lo mejor ahora, por lo que voy entendiendo en el paradigma relacional, pues es como primero tenemos que tener ese apego, esa ternura de mamá, de papá, Sí. De nuestros cuidadores, como para poder ya luego buscar el amor y el afecto de otras personas o una pareja, ¿no? Como quizás, siento que quizás esto estaba un poco escindido, no sé, o me da esa impresión, y que ahora pues parte de una sana sexualidad es pasar como por estos estadios, quizás. Se lo iba pensando esto y quería soltarlo. Los estadios, ¿cómo? Explícamelo otra vez. Sí, como que primero tenemos que sentirnos seguros, queridos, comprendidos, con tratos tiernos, como para nosotros dar eso y crecer en pareja, o sea... Sí. A ver, yo creo que desde lo relacional la sexualidad se da importancia a la dimensión sensual del cuerpo, que es la dimensión sensual de la persona. Y la sensualidad se va desarrollando desde el nacimiento, por eso somos psicoanalistas, porque te damos importancia al cuerpo y a todas las emociones que van cogiendo un significado, el abrazo, cómo lo sostiene, cómo se sostiene, y en la sensualidad que se va desarrollando, esa dimensión sensual, tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver con la capacidad de tolerar la frustración, con la capacidad de aceptar la realidad.
con el dar cariño y el que nos den cariño a nosotros, el dejar que nos den cariño con el tipo de apego. No sé si me ocurre alguna más. Yo creo que la capacidad de enfrentarse al fracaso, es una palabra que no se utiliza en psicoanálisis nunca, que es la de resiliencia. La palabra resiliencia, que la utilizan mucho en los libros de autoayuda, para que nos hagamos una idea, ¿no? La capacidad de recuperarse de un fracaso, ¿no? Si una persona, por ejemplo, en una consulta de sexología, no tiene desarrollada esa dimensión, es muy difícil que desarrolle su capacidad de disfrutar del sexo. ¿Por qué? Porque en la dimensión de la sexualidad, precisamente lo que está desarrollando es la capacidad de seducir de la persona. Pero lo que habla, eso lo habla Laplanche, de la seducción originaria, que yo lo llamo seducción creativa. Es decir, nosotros venimos de un psicoanálisis que habla de la seducción traumática, y la palabra seducción se ha asociado mucho con todo lo maligno, ¿no? O sea, el que seduce a una niña pequeña, la señora mayor que seduce al pobrecito virgen inocente. No, estamos hablando de una seducción que la desarrolla la madre, es la seducción originaria de que habla Laplanche, donde la forma en que te mira una madre, cómo te sostiene, la forma en que te mira el padre, cómo te mira en el cuerpo cuando empieza la pubertad, cómo te reconocen, todo eso tiene que estar desarrollado de alguna manera, porque si no, el sexo se vive con un problema bastante grande, porque el sexo, sin un buen sexo, debe ser como el buen sexo que decía Woody Allen. Woody Allen decía, el sexo es bueno, tiene que ser muy bueno, ¿no? Vamos a ver. Un buen sexo es cuando hay una experiencia de fusión, hay una experiencia de perder los límites con el otro, ¿no? Entonces, perder esos límites, si no tienes un cierto nivel de una densidad del self, de una coherencia del self, bastante, vamos a llamarlo densa, una consistencia densa, el sexo lo vas a vivir con muchísima angustia y con muchísimo miedo a perder los límites. Eso es, yo creo que desde el psicoanálisis relacional, leyendo a unos autores, a otros, y por la experiencia con mis pacientes, he podido llegar a la conclusión de que, os lo estoy resumiendo, o sea, para poder trabajar con el sexo adulto, con un paciente hombre o mujer, me da igual, necesito que haya una integración de lo agresivo y de la ternura, justo lo contrario de lo que nos habla Freud. Porque si una persona se siente ofendida por cualquier cosa, se siente demasiado inocente, sería la palabra. Y, por ejemplo, cuando yo veo una mujer con un vaginismo bastante, el nivel primario, o sea, fuerte, y algunos no tan graves, es una mujer completamente inocente. Y la inocencia se pierde con la curiosidad. Una persona inocente siempre se siente dañada y ofendida, mientras que la paranoia es una persona siempre es inocente. Mientras que cuando tú vas preguntando, el niño va preguntando, también va perdiendo poco de inocencia. Mitchell dice, hay que tener el alma virgen toda la vida, un poquito de alma virgen. Yo sí, yo quiero conservarla porque me da alegría, ¿no? Pero hay que también dejar esa inocencia tan pura, porque entonces la vida te va a dar golpes constantemente. Y es un poco desde donde estudiamos la sexualidad relacional. Es bastante complicada en el sentido de que hay muchos conceptos que se van mezclando, pero yo os hago una síntesis. Es importante mantener una parte de virginidad para poder ir perdiéndola poco a poco. Claro. El tema es cuando un trauma te hace perder, o sea, por ejemplo, en una violación o abuso de menores, esa inocencia se pierde de golpe. Entonces, yo en la consulta con personas que han sido violadas, terrible, o sea, crean una coraza y una desconfianza donde precisamente es una piel tan, no puedo quitar la máscara de repente, porque es una piel tan dañada que no puedo tocarla. Tengo que trabajar 1 año, 2 años. Ahora tengo una paciente que estamos haciendo un rompecabezas, las dos, de los recuerdos de una violación, porque no se acuerdan. Entonces yo le estoy ayudando, lo llamamos el rompecabezas. O sea, se acuerda de sensaciones, de emociones, de sangre, de dolor, de golpes, pero no consigue recordar todo, porque yo creo que cuando recuerde todo va a sufrir muchísimo. Entonces estamos haciendo un rompecabezas, pero con una delicadeza y una sensibilidad
para que ella no sienta ese dolor más allá, porque cuando hay mucho dolor no puede haber trabajo creativo, no lo puede haber. O sea, yo creo que hay que ser paciente e ir al ritmo del paciente, pero, mira, nunca mejor dicho, paciente al ritmo del paciente, pero tampoco ir detrás del paciente, porque entonces él necesita que lo ayudemos, que lo confrontemos como adulto. O sea, yo tengo que trabajar en lo relacional, se trabaja. El paciente es un niño y un adulto a la vez. O sea, en lo clásico es solo el niño. Además, yo lo digo ya directamente, yo creo que no exagero. O sea, es solo el niño. ¿Qué fantasías tienes infantiles? ¿Qué pensabas? ¿Qué ocurrió? Aquí eres un niño también, porque todos llevamos un niño dentro, pero también eres adulto y necesitas que te trate como un adulto para que los dos, tú y yo como terapeuta, podamos salir adelante, no quedarnos estancados. Sí, Marta. Ni Marta. O sea, pensando ahora lo que estabas diciendo del tema de que ser demasiado inocente, ¿no? Que pide un sexo, has dicho muy bueno, ¿no? Entonces estaba pensando que yo ahora estoy con esa sensación un poco con los relacionales, ¿sabes? O sea, me parece que yo te decía como que los relacionales a veces tenían como a tirar el agua sucia con el nivel dentro, ¿no? Entonces, yo a veces sí tengo la sensación de que a veces los relacionales ciertos autores se quedan como una cosa muy inocente, ¿no? Y hay pocos que cogen el tema de la sexualidad como algo, bueno, pues como el todo con los cuerpos, ¿sabes? De pronto pienso en Slime, pienso también Davis, también lo hace, Sí, pero a veces otros se echan las manos a la cabeza, o sea, Davis era confundido casi. Cuando ella saca el tema de la sexualidad en sesión, ¿no? Me acuerdo concretamente de un texto con ella tiene una historia, ella tiene como una contratransferencia erótica con un paciente más joven que ella y escribe un caso clínico que es interesantísimo, que se llama Amor en Love in the Afternoon, se llama, ¿no? Se lo comen viva. O sea, le dicen como que los relacionales se asustan. O sea, se asustan. Yo sí tengo la sensación de que se peca un poco de eso, ¿sabes? ¿Y por qué crees tú que se asustan? Pues porque es muy crudo, pues, no sé, porque es muy crudo, porque entonces Slime, por ejemplo, estaba como muy en contra de traducir sexualidad del niño con los padres en sensualidad. Me parecía que era como edulcorarlo, como convertirlo en algo muy inocente, cuando él consideraba que había algo que era sexual entre la relación de los padres y el niño, ¿no? Claro. Entonces, no sé si hay una parte como que o sea, toda esa parte de convertir lo sexual, es ver, o sea, a ver, entiendo de dónde viene y entiendo lo de la confusión de lenguas, vamos, no lo entiendo, sino que lo comparto. Pero es verdad que entonces a veces como que se tiende un poco a ir al otro lado y, como dice Nietzsche, tirar el agua sucia con el pino dentro. O sea, como que hay algo que se tiene que salvar, pero que no se salva porque escandaliza un poco, ¿no? No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que la sensualidad en la infancia no es hablar de ser inocente, ¿eh? O sea, una niña puede tener excitación o un niño deseando ese abrazo del padre o de la madre. Y lo que pasa es que si realmente ese padre o esa madre confunden y pasan una frontera, entonces ahí tenemos un problema. Pero la niña puede estar, incluso una niña de 13 años o un niño de 13 años puede estar provocando al padre, a la madre, al amigo del padre, a la amiga de la madre, perfectamente, vamos. O sea, y no tenemos que escandalizarnos, simplemente habrá que educar al niño o decirle no. O sea, en España a los 14 años legalmente eres un maduro sexual. O sea, te puedes casar con autorización de los padres, pero vamos, no es ilegal. Pero, vale, a lo mejor tu padre te da y tu madre te da autorización para casarte, pero con 14, 13, 14 años, si una niña o un niño está intentando seducir a un mayor, el mayor tiene que tener cabeza. ¿Sabes? Que no es tanto inocencia, no. El problema es que nosotros podemos convertir a ese niño, le podemos quitar la inocencia de golpe. No sé si estoy contigo con lo que dices, pero
Sí, o sea, no era tanto como el debate, el tema de la selección y de moral que pueda ser o no, que eso es obvio, todos estamos de acuerdo con eso, Sí. sino que hay como una dimensión sexual, como más, no es cruda así de la palabra, pero que efectivamente yo siento que en ciertos autores relacionales pues se ha edulcorado mucho y entonces se pierde como una dimensión que me parece que sería quizás interesante recuperar, que otros autores relacionales de hecho ¿Tú piensas que recuperan, como pero de una forma el muy niño valiente? puede tener maldad, te refieres, ¿no? Por No, ejemplo. maldad no, No. es como No. que hay una Malicia. no, tampoco. Ausencia de malicia. No, me refiero a que no es lo mismo sexualidad, no es lo mismo placer sexual y placer sensual. Y entonces, ¿sabes? O sea, hay una dimensión sexual, no sexual, sino sexual en las relaciones, pero no con malicia, sino simplemente. Slavin, por ejemplo, cuando vino aquí, ponía un vídeo de una madre que además creo que era la hija de él o la nieta de él con su bebé. Y entonces, como me hago unas fotos y claro, había una parte que no era solamente sensual, había una parte que era como sexual. Pero, a ver, sexual, no genital, pero sexual. ¿sabes? Bueno, las hormonas sexuales no empiezan hasta la pubertad, o sea que estamos hablando de placer. Es placer, pero es un placer sensual, porque el placer sensual no tiene que ver con las hormonas sexuales. O sea, hasta los 14 años no hay hormonas. No, pero hay ahí algo como efectivamente lo que decías tú, ¿no? En esas fotos, por ejemplo, sería la seducción de la mirada. Sí, claro. O sea, no, Y eso, no es una cosa de placer genital, sino es como una es placer dimensión de la sensual. sexualidad porque no solamente placer sensual, había una parte de placer sensual, porque había un de pacto de los sentidos, pero había una parte también de seducción y de respuesta de la madre Claro. del bebé. Claro, pero es que la seducción es importante en lo que decía yo en la sensualidad. Si no hay seducción, pero si es que no podemos ni tocar unas naranjas como no se busca al frutero, no me pone la naranja podrida. Yo de verdad creo que la seducción la estamos utilizando constantemente. O sea, por eso la histérica, o sea, cuando una persona viene con una neurosis obsesiva, yo digo que se vuelva histérica, que pase por la transición y pueda y aprenda a seducir, será maravilloso. Vamos, para mí esa es la cura, ¿no? Vamos a hacer el tránsito por lo histriónico, ¿no? Lo histriónico es como la base de lo humano, ¿no? De poder seducir. Otra cosa es que luego ya en la histeria se produzcan otras cosas. Ahí está ligado también el término deseo, ¿no? Eterno, El eterno deseo. Tanto en Freud como en Lacan, ¿no? El deseo que nunca es Muy largo para Perdona, que es que había una... O sea, con referencia a esto, ¿cómo explicarían de si puede existir o no, o sea, pensando en eso, si un niño pudiera ser más seductor o hablando un poco o apuntándolo con quitar la parte de la libido, la pulsión, si pudiera existir o cómo lo explicarían desde lo relacionar si un niño podría ser más seductor o dependería de los padres que el niño llegue a tener mayor capacidad de seducción. Porque hay niños que seducen. Ya, yo antes no he entrado en una cosa que tenía en mente, pero que es también en relación con la confusión de lengua. Cuando se produce la confusión de lengua, Ferenczi dice, el lenguaje del afecto, el lenguaje del cariño del niño es confundido por el adulto, que lo confunde con el lenguaje de la sexualidad, con el lenguaje de la seducción. Yo diría, la cuestión del propio término de sexo es un término culturalmente marcado. Es decir, nosotros tenemos una concepción de lo que es la sexualidad que sería bastante difícil de entender para ahora ya en una cultura cada vez más globalizada, pues no, pero vamos, en su momento con los indígenas de las Islas Trobriand que estudiaba Malinowski, es decir, para ellos la sexualidad era algo absolutamente diferente. Pues con los niños pequeños tenemos algo parecido, es decir, no se ha adquirido ese concepto de la sexualidad, no hay una separación de lo que es sexual, de lo que es sensual, de lo que está permitido, de lo que está prohibido. Y normalmente se asume de manera traumática en un determinado momento, cuando, a mí me sale la expresión de Erickson, dice, cuando nos pilla los adultos con el culo al aire, cuando se empieza a señalar el pudor, la vergüenza,
y con respecto a la sexualidad. Hasta ese momento, para el niño, todo son experiencias. Es decir, el tocar determinada parte de su progenitor, de su padre, de su madre, de sus hermanos, no tiene un significado, una connotación negativa. Ahí está todo metido. Es decir, ¿hay sexualidad? Pues yo diría sí y no. Es decir, hay sexualidad porque de ahí surge la sexualidad, el deseo, la satisfacción sexual, el goce sexual del adolescente y del adulto, y no hay sexualidad porque no está diferenciada. Cuando Freud habla de la bisexualidad, creo que es un avance hacia donde yo quiero llegar, pero que aún así está a medio camino. Es decir, lo que hay es indefinición. Es mi manera de verlo y que creo que es la más acercada a los hechos. Sí, contigo. Yo me he acordado hay un vídeo donde se ve a una madre cómo está mirando a dos bebés, dos mellizos, uno que es muy feo, muy paradito, y el otro que es pura alegría y la madre a quien hace caso es al guapo, al que la seduce, ¿no? O sea, yo creo que el temperamento del niño, de la niña, influye también. O sea, precisamente es una de las cosas que los relacionales no negamos. O sea, que cada uno viene con un temperamento y luego ese carácter se va formando. El carácter es el que tiene moral. El temperamento no tiene moral. Como dice Carlos, aquí el niño seduce, hace lo que puede, investiga, necesita pregunta, contacto. claro, él investiga, pregunta, toca, y cuando ve cómo responden los adultos, pues eso, va creando un carácter y ese carácter es el que trae la moral de la vida, de la sociedad donde vive, porque el carácter es el que se ha ido formando con las limitaciones, con la vergüenza, con la emoción, con el pudor. Yo creo que en ese sentido a mí me gusta más lo relacional y creo que no es una cuestión de creencia, pienso que es mucho mejor el trabajo con pacientes porque integra al paciente, lo convierte en una persona que puede tener emociones fuertes, emociones negativas, emociones positivas y es una parte activa de la sociedad. O sea, se adapta de forma activa, igual que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto de Benjamin de concepto de agencia, porque es el poder, o sea, la palabra género, que no se ha utilizado nunca en el psicoanálisis hasta los años 50, es un poco incorporar todo lo masculino y femenino de la sociedad donde yo vivo, pero de forma activa. Es decir, yo quiero ser mujer y para ser mujer en mi sociedad es así, pero a mí esto no me gusta, yo prefiero ser así. O sea, es de forma inconsciente, claro, se hace la mayor parte, pero poco a poco vas perfilando, vas creando tú tu propia manera de ser mujer o tu propia manera de ser hombre. Ahora nos encontramos con un problema sexual importante en todas las consultas, que es que la educación que tenemos ahora, y viene lo de las redes sociales que decía Luisa, es el tema de que los niños están educándose sexualmente a través de la pornografía. Y yo tengo chicos y chicas jóvenes que las chicas tienen que ser potentes a tope, porque si no, no hay un buen sexo. Y los chicos tienen que ser también, vamos, tiene que durar aquello de una forma impresionante. Y a mí me dejan todo el día con el ¿de dónde habéis salido? O sea, chicos de 30 años con problemas de erección. Pero ¿dónde? Pero has ido al urólogo y tienes problemas de erección, ¿de verdad? Con 30 años. Físicamente, ¿eh? O sea, porque empiezan diciendo que es un problema físico. Y yo digo, bueno, vamos a tener paciencia y vamos a empezar por el principio, ¿no? O sea, que ahora está habiendo unos problemas sexuales impresionantes y viene porque se ha dejado la educación sexual, o sea, no existe educación sexual. Las familias, aunque creamos que vivimos en mucha libertad, sigue siendo un tema tabú. No se habla de eso. Y cada vez más, ¿eh? O sea, ha habido un retroceso impresionante. Y ahora las chicas están teniendo ese problema de que tienen que ser súper potentes y con tener un orgasmo como el de las películas porno o el de las películas. Si no han visto películas porno, han visto películas, me da igual, que no sean porno. También existe esa figura, digamos, que el orgasmo tiene que ser tan intenso y tan teatrero que no hay que lo imite, ¿no? Yo lo he intentado. Entonces, sí, varias veces, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los psicoanalistas nos escandalizamos porque para trabajar la sexualidad también tenemos que tener, nunca lo tenemos claro, me moriré sin tenerlo claro, pero hay que ser valiente porque cuando tú preguntas, estás preguntando, ¿desde dónde preguntas? ¿No? Primero, ¿desde dónde preguntas?
Y segundo, ¿a quién quieres culpabilizar? Y tercero, ¿qué tienes en mente cuando haces preguntas? Igual que el paciente te hace preguntas a nivel inconsciente, viene lleno de incertidumbres, lleno de angustia, lleno de rabia porque no quiere estar como está, desconfiado. Tú también dices, ¿desde dónde pregunto? Estoy hablando de sexualidad que la tenemos todos. ¿Entendéis? Entonces, es un trabajo personal que ahí es donde yo creo que las supervisiones y el análisis personal es fundamental, porque te metes en un terreno donde a ti te va a afectar muchas cosas. Te van a afectar todos los pacientes afectan, pero en este aspecto hay que tener cosas bastante claras. ¿Qué dicen por ahí? Aquí dice muy buen Adela Armas, muy buena e interesante ponencia, me tengo que retirar, gracias. Y ahora Ricardo, muchas gracias, muy interesante. Bien. Me encanta que digan muy interesante. En sexualidad se pregunta poco, ¿eh? Ya os digo. Sí, a mí me llama mucho la atención que se ha avanzado poquísimo en relación a que no se habla en las familias. No se habla de eso. Nada. Y además yo creo que no solo no se habla, sino que que eso sigue siendo un tema tabú, pero además también como muy mezclado con lo emocional. Es decir, que ahora se dice mucho, se lleva mucho el papá te quiero, mamá te quiero, o sea que se dice te quiero de una manera como muy... Automática. Sí, A todas un poco, horas. o sea, a todas horas, mucho, ¿no? Se dice mucho, pero sin embargo hay algo emocional ahí que está dentro de las familias, como que hay un pudor a tocar, ahí hay algo que a mí se me escapa, por lo menos, pero que yo sí creo que por ahí va el tabú que tiene que ver con la sexualidad. Es decir, que hay como un miedo a que si te quiero mucho y te aprieto mucho, me excito, algo así, ¿no? No sé si me estoy explicando en esto, pero yo creo que es que ahí no se ha avanzado nada, pero porque no está claro. Es decir, no está claro qué es la sexualidad. Yo es que creo Ni qué es la sexualidad, ni la interrelación entre la sexualidad, lo emocional, lo afectivo, la intimidad, también has hablado de la intimidad. Es decir, que hay cosas que se escapan mucho, desde lo conceptual y desde lo vivencial. Claro, es que me acabas de recordar que, por ejemplo, en sexualidad hay que trabajar mucho la intimidad y saber qué es intimidad y qué no es intimidad. Una cosa que es justo lo contrario con el psicoanálisis clásico. Porque allí, o sea, por eso decía al principio que el marco, me alegra que Pilar me haya dicho eso, porque el marco, la elección de marco teórico es importante. Para el psicoanálisis clásico tienes que ser una persona neutral. Neutral, como decía un actor argentino, decía, por favor, habla en neutral, le decía al director de cine, y él decía, ¿qué es eso de neutral? ¿Cómo hablo en neutral? No hay, el acento es el acento. Tienes que ser neutral, con lo cual al paciente no le tienes que transmitir ninguna emoción, ni tú puedes tener una contratransferencia, pero guardártela para ti, en fin, aquí entramos en problemas técnicos, ¿no? Pero me ha recordado un poco el que en sexualidad se tiene que trabajar mucho la intimidad. La palabra intimidad, la primera vez que la oí yo en psicoanálisis relacional, dije, esto es maravilloso, ¿no? Y que no nos dé vergüenza decir eso, porque no hay cosa más íntima que un espacio como la sesión de terapia. Sin embargo, puede ser un espacio que no es íntimo, porque la intimidad nos la tenemos que ganar. A mí, porque un paciente me cuente lo que hace del sexo, yo le digo, no me cuentes. No me cuentes las posturas que haces o dejas de hacer, con eso no me estás diciendo nada. O sea, eso no es íntimo, es una manera de defenderse, ¿no? Es como cuando el que está haciendo un duelo te empieza a contar todas las enfermedades de la persona que se ha muerto y dices, no, mira, déjalo, o sea, estás triste, punto, estás triste, ¿no? O sea, no me cuentes todo eso. Entonces, la intimidad es un poco es algo que vamos a tener que ir creando. Y, por ejemplo, las parejas de larga duración, lo que se quejan es de un aburrimiento en el sexo, ¿no? No me apetece, no quiero y tal. Es que lo que han perdido no es el sexo, han perdido la intimidad, han perdido el hablar de una cosa que no sea un problema. Para ellos se convierte el sexo en un problema, pero en realidad lo que han perdido es la intimidad que la da la palabra. O sea, la intimidad la da la palabra.
Y muchas veces nos escondemos detrás de las palabras para que no nos conozcan, ¿no? Nos escondemos detrás de los síntomas, nos escondemos, ay, cómo me duele la cabeza. Entonces, claro, lo que hay que empezar es a que aprendan a tener intimidad. Para eso tienes que ser también, yo lo paso mal, ¿eh? No os creáis que yo he tenido que ir, hay que ir confrontando con muchas cosas, sin herir, hay que intentar que el paciente no se vaya escondiendo constantemente. Entonces yo tengo que ser neutral. Neutral significa que yo no me voy a poner de parte del paciente, no voy a ser su cómplice. Para cómplice tengo a mi pareja. Ya me busco yo mis complicidades con mis amigas, mi pareja. Con el paciente lo que tengo es una intimidad que me permita que él no se esconda tanto, ¿vale? Pero eso me va a costar un esfuerzo tremendo. A mí y a él, por supuesto, también. Y es una diferencia totalmente radical con el psicoanálisis clásico. Yo creo también que el campo, vamos, que la sexualidad es un campo de experiencia, ¿no? Y por tanto de aprendizaje. Entonces hijos y padres aprenden al mismo tiempo y con los tiempos, ¿no? Y a veces yo creo que pues que nos metemos siempre en líos, o bien culpógenos, o bien ahora omnipotentes, ¿no? Sí, es decir, que ahora hay no, mucha omnipotencia. pero ahí vamos nadando. Ahora, La intimidad, ¿cómo se puede ahora entrar en ello con tanta exhibición? Tanto vídeo, tanto... Es muy difícil. sí, lo que dice Pilar, que si van a dar un abrazo, dan un abrazo, casi me estoy imaginando el abrazo, pero desde la omnipotencia. Te doy un abrazo, pero estoy pensando en que un coche me compro. O sea, no sé, estoy haciendo un ejemplo, una caricatura, ¿no? Es desde la omnipotencia del padre omnipotente o la madre omnipotente que te doy todo menos el cariño, te doy todo menos mi tiempo, te doy todo. Decía un día un paciente, decía, la devolución que le dije es, eres tacaño, pero en tu tiempo, no eres tacaño en dinero, todo lo arreglaban con dinero, ¿sabes? Y se quedó, ¿cómo me digo? Pues si es que no ocupas tu tiempo con las personas que quieres, les regalas cosas, regala cosas, ¿no? Entonces, digo, la tacañería la tienes en tu tiempo. Es que no soy rolloso, digo, eres muy rolloso. Vamos a ir terminando. Muchas gracias, Charo. Bueno, terminamos. Sí, Ha sido Ha sido un estupendo. placer, de verdad. Aprendo mucho con vosotros. Ha sido un placer.